Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia, que ya saben es la de todos ustedes. Las 5 personas que estamos aquí hoy vamos a abordar el tema del día, tal vez con mayor propiedad que otros, porque los que y las que aquí nos sentamos somos padres y madres. ¿Se dan un poco de idea por dónde va a ir la cosa? Seguro que no, pero bueno, está ahí Marianne, que nos va a desvelar la incógnita. Adelante, Marianne, ¿quieres desvelarles a nuestros seguidores de qué va el tema de hoy, por favor? Hola, taitantos. Síndrome del nido vacío. Pues es algo que todos los que tenemos hijos en algún momento vamos a tener que pasar por ello. Es ese momento donde abandonan el hogar familiar para independizarse y nuestra casa se queda más tranquila, mucho más silenciosa, más vacía, y sus habitaciones pasan a ser un lugar de recuerdos. Hay quien esto lo asume muy bien y dedica este tiempo a realizar sueños que fueron postergados o actividades que nunca pudieron hacer, incluso a dedicarle más tiempo a su pareja, porque está claro que llegado este momento nunca volveremos para atrás. Pero hay quien lo asume mal y tiene un sentimiento de nostalgia y tristeza que los que lo han pasado nos dicen que es muy difícil llenar este vacío. Podríamos revertir esta historia y que este momento sea para ponerlo un poquito a nuestro favor, pues a ver si nuestros compañeros se le ocurren ideas para sacarnos un poco la tristeza de este síndrome del nido vacío. Un saludo. Hola, Victoria, José Hola. Ángel, Hola. Belén, José Antonio. Decía Marianne, silencio, tranquilidad, vacío, que eso se nota cuando nuestros hijos se van de casa, porque hoy hablamos del síndrome del nido vacío. Y esto del nido vacío es, ya saben ustedes, un constructo o una construcción mental, o que indica que los hijos se nos van de casa, que vuelan ya con sus propias alas. Silencio, tranquilidad, vacío. Hay quienes lo asumen y lo gestionan bien, eso de que los hijos en un momento dado se vayan de casa. Hay otros que no, decía Marianne. ¿Cómo lo veis vosotros? Y tenemos hijos. Los que estamos aquí. Hijas, yo hija. Bueno, tú Y yo, hijo, hijas también. hijas, bueno, pues hijas e hijos. Además, en una edad ya de independencia, ¿no? Sí, la de los 5. Yo estoy en ella. Y bueno, por eso tenemos experiencia, sabemos un poco todos qué se siente en esos momentos. ¿Qué se siente en ese momento? Si queréis personalizarlo, podéis. Si queréis generalizar, también. Síndrome del nido vacío, sentimiento cuando los hijos se nos van de casa. Pues cuando un hijo se te va de casa, sientes tristeza y pena. Porque, bueno, deja, como muy bien dice, el nido del síndrome vacío, deja un vacío. Que ese vacío hay que ir llenándolo porque has estado viviendo durante muchísimos años con ese hijo que, como muy bien decía Marianne, tienes la habitación que te queda exactamente igual pero sin tu hijo dentro. Entonces es normal que sientas unos sentimientos de tristeza, pero entiendo también que es una época de transformación. En realidad se te abre también una época en la que tú vas a poder tener más tiempo para ti mismo. Bueno, Tú como padre, José Antonio. Yo como padre, es distinto los sentimientos de un padre y de una madre. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo no estoy, vamos, la palabra que se marchan, no se marchan, se ausentan. A mí lo veo así, se ausentan del entorno más inmediato. Pero además, como padre, yo es que les hemos preparado, yo les he preparado desde pequeños para que se ausenten. Les has dado herramientas para que marchen, para que hagan su vida, para que desarrollen sus actividades, que es lo que hemos hecho todos. Pero ¿y nosotros? ¿Nos preparamos nosotros? Esto igual Victoria sabe más de eso, porque ese sentimiento pues, que Belén califica de pena, es una situación emocional yo creo que normal, ¿no? Yo creo que es tan normal lo que dice Belén como lo que dice sí. José Antonio. Pero esto no llega de pronto. Bueno, acaba el discurso porque tú estabas diciendo que... No, yo simplemente que yo no veo la misma situación en los sentimientos del padre. Yo no tuve sentimientos de ahora, no les tengo ahora. Yo sé que tengo hijos hasta que me muera.
Vale. Ya está. O sea que Pues decía Marianne que unos lo asumen y otros no. Es una reacción emocional normal, la que citaba Belén, de pena seguramente, también la situación de José Antonio, parece que lo asumió de buena manera. Pero a estas personas que no lo acaban de asumir, hay tiempo, ¿no? Esto no llega de pronto, de un día para otro, hay tiempo para prepararse, Victoria, para ese momento. Yo creo que es una situación, una etapa de la vida que hay que naturalizar, que afortunadamente yo creo que ha evolucionado y que los hijos no se tienen y las hijas no se tienen para tenerlas contigo toda tu vida. Entonces yo pienso que la persona que lo vive como algo traumático, como algo emocionalmente negativo, que es tan normal como el positivo, todas las emociones son normales y hay que dejarlas estar ahí, ¿no? Pero hay que analizar el porqué, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que ha hecho que yo, porque mi hija o mi hijo llegara a una edad en la que tiene que hacer su vida, porque estudia, porque se va a trabajar, porque quiere independizarse, porque puede, que ahora cada vez tardan más porque cada vez les es más difícil hacerlo. Pero bueno, ese sería otro tema para tratar. Yo creo que son sentimientos que son todos muy naturales, mientras no sean, que boicoteen nuestra vida. O sea, lo que no es normal es estar con tristeza, con depresión o con angustia porque tus hijos o tus hijas se van de casa. Cualquier emoción es válida. Yo creo que lo importante es que los padres y las madres piensen en sus hijos. Y yo cuando un hijo o una hija se va de casa, el consejo que creo que hay que dar es, si se va para ser más feliz, para realizar su vida, para estudiar, para tal, hay que estar a gusto y felices por ellos. Y llenar nuestra vida con otras cosas, que afortunadamente hay muchas. Que es por lo que suele marchar. Por la Claro. independencia, por Claro, la necesidad, como lo hemos tenido todos, es ley de vida, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, José Ángel? Después de la disertación de todos tus compañeros. De acuerdo con que cualquier sentimiento es válido. Yo concretamente con alegría doble, por mi parte, de ver que vuelan y que tienen otros caminos, y por parte de ellos, porque se crea una oportunidad, una doble oportunidad para ellos, ¿no? Entonces yo creo que con la alegría doble de ver la satisfacción de que puedan desarrollar cualquier actividad que vayan a hacer, estudiar o trabajar fuera de ese nido, y alegría por mi parte de también ver la oportunidad de, bueno, pues ver la vida con otros ojos y con otras posibilidades. Bueno, pues os veo como muy optimistas a todos, menos a Belén, que se quedaba un poco mustia. Y os confieso que también, o sea, lo asumo, lo asumí, sé que es por su bien, pero no puedo evitar, pues también lo noto. Pero, evidentemente, contentos y ellos están felices, como dice Victoria, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de una frase que tú me enseñaste. ¿Yo? Sí, me la enseñaste tú. Que los hijos son, nosotros somos el arquero, que lanzamos las flechas. Bueno, eso no es mío, ¿eh? Pero yo lo aprendí contigo. Sí, no me acuerdo, el hindú. No me acuerdo, sí. Y viene como prólogo en Los hijos en libertad, mi libro ese. Y siempre recuerdo eso. Y digo, es verdad, yo ya lancé las flechas ahora están siguiendo su camino. Ahí las relaciones se pueden reconducir y se pueden crear otras formas también. Y yo estoy en esa línea. Pero es verdad que sí que he tenido ese sentimiento de pena, sobre todo cuando llegaba a casa y me encontraba que no estaban, y antes siempre llegabas y, bueno, siempre tenías algo que comentar o veías una película con ellas, y ahora eso hay que adaptarse. Estamos en una nueva etapa. Tenemos que asumir que, bueno, pues como decíamos antes, que es ley de vida, y como también José Antonio mencionaba, él lo decía, ausencia, que se pueden ir físicamente, pero emocionalmente pues siguen con nosotros, ¿no? Es más, puede haber relaciones que mejoren. Sí, bueno. Entre madres, padres, hijos, hijas, pueden mejorar porque la situación a lo mejor en casa es complicada, y cuando se toma distancia a lo mejor reconoces emociones y sentimientos que cuando estabas conviviendo no tenías. Entonces hay de todo, yo creo que puede haber de todo. El síndrome es cuando es negativo, por eso se llama síndrome, porque tienes una necesidad o una carencia, pero muchas veces cuando las hijas y los hijos se van de casa, pues tienes tiempo para ti, para hacer cosas, para vivir sola o solo, para vivir en pareja, para hacer o plantearte hobbies, para viajar, para hacer cosas que a lo mejor no pudiste hacer porque había personitas
de diversos tamaños que dependían de ti y de repente eres independiente otra vez. Y eso yo creo que es algo que es muy valioso. Puede que ahí lo que tú decías de diferencias entre madres y padres pueda ser porque las madres, por educación, no por biología, por educación, nos han enseñado a ser las cuidadoras en un porcentaje de tiempo y de mucho mayor. Entonces, claro, tienes ese espacio más relleno que los padres, que muchas veces su vida o su cuidado era más fuera de casa que dentro. Entonces yo creo que sí es importante que las mujeres, cuando les pase esto, que rellenen esos huecos con todo lo que no pudieron hacer mientras tenían que estar cuidando a los que tenían alrededor. Sí, pero también es una ventaja posible para, bueno, ventaja o desventaja para el matrimonio. Cuando queda el matrimonio solo, muchas veces es bueno porque recuperan espacios también que tenían y otras veces se distancian más, ¿no? Porque a lo mejor esos matrimonios que están por una relación de hijos, en el momento que desaparecen, pues también cabe la profundidad de la rotura, ¿no? Puede ser negativo o positivo en el matrimonio. Bueno, aquí parece que todos estamos de acuerdo en que asumir esa ausencia, iba a decir abandono, pero no esa ausencia, como lo llama José Antonio, que es así, asumirlo es para unas personas, también lo decía Marian, más fácil que para otras. Sí. ¿Por qué puede ser eso? Hay personas, a lo mejor padres, madres que son más independientes o que tienen otra visión de la vida, hay gente que a lo mejor se aferra a sus hijos y se crea con ellos una dependencia, no sé, yo os pregunto porque... Yo creo que nos lo ha respondido básicamente Victoria. Por eso cuando puso la diferencia entre los hombres y las mujeres. Yo creo que este síndrome del nido vacío se va a ir de alguna manera minodando a medida de que la generación de mujeres que se dedicaba más que nada, centraba su vida en el cuidado de sus hijos, pues va a ir difuminándose porque ahora la mayor parte de las mujeres ya están incorporadas al mundo laboral, ya tienen otras actividades extras, ya viajan más, hacen otra vida diferente. Yo creo que esto lo tiene que ser no, Belén, pero por eso hacía yo esta pregunta, porque hay gente, y personalmente conozco a gente, que no lo lleva bien. Estaba con una dependencia absoluta de sus, en este caso eran hijas, y no lo resistió cuando cada una hizo su vida. Lo que se trata es de ocupar huecos. Si tú más o menos esos huecos ya los tienes ocupados, normalmente no tienes que sentir tanto ese vacío. Yo, a ver, tengo una vida súper ocupada, quizá eso es lo que me ayuda. Sigo diciendo que estoy viviendo el momento ahora, pero siento una sensación de pena, pero claro, la siento cuando llego a casa. El resto del día, como estoy fuera haciendo cosas, no lo noto tanto. A lo mejor por eso, porque no tenía ese apego, esa dependencia tan exagerada de mis hijas, porque siempre tuve en la cabeza que mis hijas llegaría un momento que se iban a ir de casa y que iban a ser independientes, que era lo que yo quería. Porque tú estás muy ocupada. Tal vez entonces esas personas, digo madres y padres, porque hay padres que también que se vayan los hijos lo llevan muy mal. Puede ser porque esas personas pues, no tienen esas otras ocupaciones, se volcaron absolutamente en los hijos sin más inquietud que esa. Digo, pero es una pregunta, si puede ser, porque yo lo que quiero es aclararme por qué unas personas sí lo asumen o lo asumimos de una manera y a otras les es imposible. Se crea una dependencia, pero esa dependencia empieza desde abajo. Entonces, si no evolucionas, todos son sentimientos, lo que decías tú. Entonces, esa dependencia, si no la gestionas bien, si no te preparas para ir soltando, al final tienes un problema. Pero mira, para que, a ver si con esto te aclaro un poquito, Merche. Esto es como la gente cuando llega a la edad de jubilación y hay gente que no sabe vivir sin trabajar. Lo mismo, hay muchas otras cosas. Puedes no soltar todo tu trabajo, pero intelectualmente puedes seguir desarrollándote, puedes seguir aportando a la sociedad muchísimas cosas que no tengan que ser tu trabajo, sobre todo cuando son trabajos que no te gustan, claro, porque hay mucha gente pero que no sabe cómo llenar ese tiempo y ese hueco, ¿no? Entonces, con los hijos y con las hijas yo creo que pasa un poquito lo mismo. Si tú no te has mentalizado de que esto es así y te agarras a eso como tu fuente de satisfacción, de ocupación, de disfrute, solo con eso, claro, cuando eso ya no está en tu vida, vas a tener una carencia que hay que cubrir. Siempre hay que cubrir. Las carencias siempre las tenemos que cubrir. Entonces yo creo que hay un indicador. A las personas que les pasa esto es
porque se han hecho totalmente dependientes de sus hijos y de sus hijas, y eso hace que cuando desaparecen del hábito, que no van a desaparecer, como decías tú antes, de tu vida, porque siempre van a estar ahí, pero cuando ya no están en la cotidianidad, en tu vuelta a casa o en la vuelta de ellos, etcétera, pues claro, eso cómo lo cubro yo. Viendo series, leyendo libros, haciendo deporte, relacionándome con otras personas de mi edad que ya no sean mis hijos o mis hijas. Hay que cubrirlo, claro. Hacía María, no sé si era una pregunta o era puntualización, no recuerdo ahora mismo, pero también qué se puede hacer para solucionar esto. En el caso de estas personas que no lo asumen, yo creo que lo habéis dejado claro, es estar activos, ¿no? Hacer cosas, descubrir que en la vida pues pensar que no son préstamos, son propiedad. Lo que no son propiedad son préstamos. Yo he notado a padres y a madres que piensan que los hijos es propiedad y no somos propietarios ni de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a ser propietarios de un hijo, de una hija? Eso era lo que venía a decir antes Belén sobre esa introducción del libro de los hijos en libertad. Y luego es que no son nuestros, dice, los hijos no son tuyos, tú eres el arquero que te da la flecha. Algo así era. Es que es preciosa esa manera de describir, dar la libertad a los hijos, pero también puede reconducir la relación de otra manera, o sea, porque da la sensación que un hijo se te va y que no vuelve. Tú sigues teniendo relación con tu hijo, lo que no hace es estar en casa las 24 horas del día ni dependiendo de ti, pero luego puedes tener una relación muy satisfactoria con tu hijo. Puedes quedar, yo por ejemplo con mis hijas, que las veo todas las semanas, quedo con ellas, hacemos viajes juntas, entonces suplo el que no estén en casa con otro tipo de actividades que puedo asegurar que son igualmente más satisfactorias, como decía Victoria, porque ya las tengo en un plano de igualdad. Cuando estaban en casa parecía que dependían de mí. Es que dependían. Es que somos todos y tenías que educarlas y ponerles normas y enseñarles cosas. Son casi como amigas, entonces tengo una relación y eso también se puede hacer, puedes reconducir las relaciones y plantearlas de otra manera, pero sí que tus hijos estén como cogidos en el periodo en el vuelo y ya quedaron en otro nido aparte y ya no aparecen más por casa. No es eso. Es una etapa vital. Y además es una etapa, yo creo que muy interesante para ambas generaciones. Sí. Tanto para madres y padres como para hijos e hijas, ¿no? Porque es aprender a despegarse sanamente. Cuando hay ese síndrome, el desapego, que ya empieza a existir, porque tú ya tienes que apegarte a otras cosas y tus hijas se tienen que apegar a otras, el desapego tiene que ser sano y tiene que ser evolutivo y tiene que, como tú decías antes, tienen que tener herramientas para enfrentarse a la vida. Cuando somos muy sobreprotectoras con nuestros hijos y nuestras hijas, y se suele ser más con las hijas muchas veces, pues resulta que, claro, luego cuando salen, ¿quién está ahí para enseñarlas cómo enfrentarse a lo que ocurre? Que no vamos a poder estar ahí, porque tienen que aprender. Entonces, yo creo que es todo un proceso evolutivo, ¿no? Sí, yo creo que también hay otro tipo de asociamiento, por ejemplo, las parejas separadas, ¿no? Los padres y... Se me estaba, ocurriendo una cosa, decía, porque Belén dice que vuelven, digo, algunos vuelven multiplicados, ¿verdad? Y se quedan. Sí, suele pasar más de una vez. Pero lo que decía, es decir, en las parejas que están separadas, esa ausencia todavía se vive más profundo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, el que tenga el que haya tenido la convivencia. ¿Hablas de separados los padres? Los padres, sí. Que en realidad son dos nidos, claro. los que se producen, ¿no? Sobre todo en la parte que haya tenido más convivencia o tenga la convivencia, pero que son dos formas distintas de enfocar. Y sobre todo por parte de los hijos, cuando ocurre eso, yo creo que lo que decías tú antes, la reconstrucción de las relaciones, tanto con un padre como con el otro, o con la madre, puede ser más beneficiosa, porque de alguna forma, desde que estás fuera, las relaciones se ven de distinta forma. Y esa dependencia, que muchas veces decimos nosotros dependencia con los hijos, pero los hijos tienen mucha dependencia de nosotros. Esa sobre todo cuando te necesita para que cuides los nietos, ¿no? Esa dependencia de nosotros. Entonces, más cosas. Hay más cosas. Entonces ese desarraigo de las dos partes.
Porque al fin y al cabo, cuando tiene que aprender a vivir solos y a buscarse otras herramientas de no tirar de la facilidad que tenía en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas relaciones también se... Fíjate, pero yo creo que las familias que padre y madre están separadas, están entrenados ya para estar sin sus hijos, porque aunque haya una custodia, muchas veces la custodia se reparte, y aunque no se reparta, hay temporadas que pasan con la otra o con el otro. Entonces ya están, fíjate, yo creo que Ahí no hay síndrome. Sí, pero que ya están distinto, entrenados, sí, porque sí. ya están temporadas que no tienen a sus hijas o a sus hijos. Entonces ya saben lo que es vivir y han tenido que llenar esos huecos de alguna manera. No es lo mismo que cuando ya se van a independizar, pero es así, ¿no? Entonces yo lo veo, por ejemplo, cuando veo a familias separadas, cuando sus hijos que sigan dependiendo de ellos, pero van a estudiar fuera. Entonces que se tienen que organizar para ir a verlos, para tal. Y bueno, ya tienen las herramientas desarrolladas, porque desde pequeñitos, desde el momento en que papá y mamá se separaron, ya han tenido que compartir tiempos. Compartir en familia, porque muchas veces las familias se juntan, pero también compartir por separado, ¿no? Entonces, esa despreocupación de ¿está con mamá o está con papá? Ahora tengo mi tiempo para mí. Hay un entrenamiento ahí, que puede ser bueno o malo, ¿eh? Ahí está. La verdad que depende de las circunstancias. Yo creo que desde el principio estoy diciendo que hay partes buenas y partes malas, pero que de alguna forma es distinto. Al haber un solo nido o haber dos, son distintas formas. Es distinto si hay un solo nido y dos, o en diferentes personas, porque cada uno vivimos las experiencias. Claro, porque luego dependerá también del tipo de relaciones que tengan esos padres e hijos, porque esto será como botica, habrá muy... Si se van lejos, si se van... No, si se llevan bien, si se lleva mal, si hay conflicto con uno de los progenitores y no con el otro y resulta que uno hace la función superprotectora, habría que ver el tipo de familia que tienen también. Claro, aquí estamos generalizando mucho y podemos explicar pues nuestro caso particular o lo que tengamos en nuestro entorno próximo, pero claro, luego es que hay muchos tipos de relaciones y bueno, pues hay gente que hace videollamadas y que tienen una relación más estrecha a través de la videollamada que lo que viéndose en casa todos los días, que a lo mejor se metía cada uno en una habitación y no hablaban. A lo mejor es lo que comentaba Victoria, esto permite mejorar la relación. Insisto yo, de que cuando a lo mejor hay conflictos entre parejas y el hijo está, o los hijos no, están en medio y están viviendo, conviviendo, cuando se van, se ven las cosas de distinta forma. Y se ven, es decir, en esa ausencia... Ya no hay disculpa, ¿eh? Ya no hay disculpa. Muchas veces. Ya no hay disculpa, ya no hay presiones por ninguna parte, ya, es decir, entonces a lo mejor esas relaciones que estaban a lo mejor peor, pues se reconstruyen. Normalmente suelen reconstruirse. Es decir, incluso relaciones con padres o madres de estas conflictivas, pues bueno, cuando se ve de otra forma ya... Otra cosa ya es la pareja. Aquí no se acuerda de aquel refrán, a mí me lo dijeron mucho, cuando seas padre comerás huevos. Estaba yendo y estaba pensándolo, claro, tienen que experimentarlo por sí mismos y luego al final ellos van a pasar casi con otras situaciones, pero casi por las mismas experiencias que nosotros, pero tienen que vivirlas ellos, no podemos vivirlas nosotros. Yo me imagino que también esa ausencia, fíjate, me gusta utilizar la palabra que usó José Antonio, también dependerá del sentimiento que una madre o un padre tengan, me imagino, no lo sé, si el hijo va a estar más cerca o uno que está a 4.000 o 5.000 kilómetros. Yo creo que la ausencia no se siente igual cuando puedes verlo cada semana, cada día, una vez al mes, o como cuando a lo mejor está en Australia y a lo mejor lo ves una vez cada 3 años. Digo yo, ¿no? Bueno, pues que también dependerá de la circunstancia de la ausencia de cada cual. Pero bueno, se buscan también situaciones alternativas. Me hizo mucha gracia que me comentaron de una chica que vivía en Alemania y los padres aquí en España y se quedan todos los años en un punto intermedio para pasar las vacaciones juntos, todos. Entonces, si quieres, al final se puede. Y puedes tener puede, no todas las familias pueden hacer eso, porque también los viajes a veces pues cuestan dinero. Es que yo creo que hay muchas circunstancias que a lo mejor... Cuando botica,
Claro, hay que ver no cada se puede situación juzgar. particular y hay que ver la situación de cada uno y también hay que tener en cuenta el momento vital en el que te encuentras, que eso no lo comentamos también, que a lo mejor ese síndrome del nido vacío tiene que ver también con otros factores que no sean solamente el que el hijo se te vaya de casa, porque por la edad en la que se produce, pues a lo mejor coincide ya casi con tu etapa de finalización de la vida laboral, con una etapa en la que empieza también tu propio envejecimiento. Entonces esto también te hace vivir otras situaciones que se mezclan con la marcha de tus hijos de casa. Y ahora cada vez veo a más familias que están deseando que sus hijos se vayan de casa. Que antes no pasaba. Será por eso, porque Antes no están eso pasaba. y te ocupas, Es ¿verdad? Porque es que verdad. antes iban mucho más jóvenes, Sí, tenían los sí. hijos mucho más pronto. Ahora es que tiene 40 años y están metidos en casa. Y, Es que es y sin verdad. intención de Y sin intención de marchar, además de verdad. Ahí no hay síndrome del nido vacío posible. yo, de hecho, conozco a alguien que se marchó el hijo, no de 40, pero de tantos, y lo primero que hizo fue deshacer la habitación. Que no puede ponerse a volver, ¿eh? No deshacerse, la tiró y Que no vuelva. Solo por curiosidad, ¿era un hombre o una mujer Pero un que hombre. deshizo la habitación? No, El que se fue un el que hombre. se fue un hombre. Ah, y el que deshizo la habitación, los los padres, ambos. Tal, porque, bueno, de alguna Sí, forma, para que no se suele ser arrepienta. Para que no se arrepienta. Suelen ser mucho más dependientes los hombres que las mujeres. Hombre, en ese sí, sentido. muchísimo. Mucho más. Eso no- Sí, sí. Los hijos, vamos, hijos, Sí. hijos, Sí, sí. varones. Varones, sí, sí. Sí, sí. Bueno, de lo que no cabe duda, según os estoy escuchando, es que se puede enfocar esta etapa hacia nuevas actividades, ¿no? Incluso intentar un crecimiento personal, actividades lúdicas, deportivas, de todo tipo. Y a lo mejor, si se enfoca la vida, se llena en esos vacíos, esto también, yo estoy sacando conclusión por lo que os escuché al principio de la conversación, que eso también puede ayudar mucho a esta gente, porque Marian nos pedía una solución. O no haces nada. No. Por primera vez Sí, en tu vida, eso, descansar. no tener a nadie que dependa de ti, nada más que tú misma. El no hacer nada es hacer algo también. Claro, y es maravilloso. Es que es Claro. Y es maravilloso. Exactamente. No hacer nada, hay que aprender en esta vida. Y además ahora la sociedad es que cada vez lo del aburrimiento es que es maravilloso aburrirse de vez en cuando. Los chavales y las chavalas de hoy en día no saben aburrirse. No. Les dan el móvil, les dan no sé qué. Abúrrete, hay que enseñar a los chavales a aburrirse, a no hacer nada, a vida contemplativa, porque eso permite que te escuches a ti misma, que te concentres en ti misma, que notes cosas, que notes sensaciones, y no todas tienen por qué ser buenas. Y desarrollar Las emociones negativas son necesarias porque nos porque nos ayudan a entender lo que nos está pasando y son indicadores. Es como la fiebre y el dolor, son tan necesarios porque tenemos que saber lo que nos está pasando en la vida. Bueno, pues con esto acabamos, ya saben. Es un buen momento, como dice Victoria, que es la entendida en este tema, más que los demás, yo creo, ¿no? Sí. Mucho más, es la profesional, pues para dedicarse a una y a uno mismo. Ese tiempo, ocuparlo para uno, pensar, conocerse, estas cosas que ella acaba de decir. Veamos un buen momento para seguir en contacto con nuestros hijos y al mismo tiempo ocuparnos de nosotros, que hemos pasado la vida ocupándonos de los hijos y ya es hora de que tengamos tiempo para nosotros. Veámoslo así, lo llevaremos mucho mejor. Hasta la semana que viene.